¿Qué tienen en común El nacimiento de Venus de Botticelli, La noche estrellada de Van Gogh y La joven de la perla de Vermeer? Además de ser algunas de las obras más famosas del mundo, todas son excelentes ejemplos de pinturas al óleo. ¿Pero sabes de dónde viene la pintura al óleo? ¿O qué extraños y maravillosos materiales se usaban originalmente para fabricarla? Descúbrelo en este video. Mucha gente cree erróneamente que la pintura al óleo se inventó en el Renacimiento, a pesar de que se hiciera popular entonces con artistas famosos como Leonardo da Vinci, que se inclinaba a favor de la pintura al óleo por su profundidad y versatilidad. No era la primera vez que se usaba este material. De hecho, las primeras pinturas al óleo datan del siglo VII después de Cristo en Bamiyan, Afganistán, donde los artistas budistas utilizaban aceites extraídos de nueces o amapolas como aglutinante para sus pigmentos, que usaban para pintar murales en cuevas. Los pigmentos usados para hacer pinturas al óleo tienen orígenes muy peculiares. Se dice que el amarillo indio se creó originalmente en la India rural, usando la orina de las vacas alimentadas con hojas de mango, y durante los siglos XVI y XVII, el color marrón momia se hacía exactamente como sugiere el nombre, del polvo restante de las momias reales egipcias. A diferencia de la pintura de base acuosa, la pintura al óleo no se seca técnicamente, sino que se fija y se endurece. Esto puede llevar horas, días o incluso semanas, dependiendo del espesor de las capas aplicadas de pintura. El reconocido pintor renacentista Jan van Eyck fue quien desarrolló la fórmula perfecta para la pintura al óleo con el tiempo de secado ideal. Cuando experimentó con aceite de linaza y huesos calcinados, mantuvo su receta en secreto hasta justo antes de su muerte, cuando se la reveló finalmente al artista Anotelo Damasina. Ya que tantos grandes artistas han usado esta técnica, seguramente no sorprenda demasiado que el cuadro asegurado más caro en el mundo sea una pintura al óleo, la Mona Lisa de Da Vinci, con un desorbitado seguro valorado en $867 millones. Incluso si tuvieras todo el dinero del mundo, no podrías comprar esta pieza de valor incalculable, ya que venderla es ilegal según las leyes francesas sobre patrimonio. Actualmente estamos acostumbrados a ver pinturas en óleo premezcladas que vienen en formato de tubos metálicos, pero antes de que existieran, los artistas debían mezclar sus pigmentos como científicos en un laboratorio, antes de guardarlos en vejigas de cerdo. Así que cuando el pintor e inventor estadounidense John Gough Rand inventó el primer tubo de pintura plegable en 1841, eso supuso un avance en el mundo del arte y un factor importante en el auge del impresionismo. Este invento, aparentemente insignificante, supuso que los pintores tuvieran más libertad para trabajar en el exterior, en plein air, un rasgo distintivo del estilo impresionista, con las pinturas al óleo ya preparadas que no se secaban y eran fáciles de transportar. ¿Te gustaría probar la pintura al óleo? Descubre todo lo que necesitas saber en domestika.org.